¿Qué tal? Buenas tardes. Si les parece, vamos a ir empezando con esta ponencia. En primer lugar, me gustaría agradecerles su asistencia esta tarde hoy aquí, por la hora y porque los que no hemos comido todavía y habiendo tenido un espectáculo de show cooking ahí al lado de una persona de MasterChef, pues se nos hace mucho más complicado llegar a las 4:15. Bueno, yo soy Héctor Castro, soy el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Coruña y soy el encargado de presentarles esta ponencia sobre el desarrollo del negocio capilar en la farmacia, oportunidad de negocio, consejo experto y venta cruzada de la categoría capilar. Vaya por delante que todas esas categorías son una oportunidad de negocio para la farmacia, pero nuestra auténtica diferenciación como farmacéuticos es el consejo experto, como dice el título de esta ponencia, y el valor del farmacéutico, a diferencia de otros canales que procuran trabajar también categorías similares. En este sentido, la especialización y la formación del farmacéutico es la pieza fundamental del valor añadido que le damos tanto a los productos que dispensamos como a los consejos para nuestros pacientes. Ahí es donde debemos establecer nuestro foco de atención, pero no solo ahí, sino también conocer qué estrategias están llevando a cabo otros canales para podernos diferenciar con respecto a ellos y cómo conseguir ser referencia en la resolución de algunas dudas que nos plantean los pacientes muchas veces por encima de la consulta que se le hace al doctor Google, que tan de moda está ahora. Además de esto, tenemos que conocer los protocolos de derivación al médico, los criterios que tenemos, qué protocolos necesitamos utilizar para algunas patologías o para algunos problemas capilares en concreto y, sobre todo, cómo dar un buen consejo y ayudar al paciente a tratar su patología con una buena venta cruzada que implique una mejora en su tratamiento. Para ayudarnos a tener una visión más cercana a esto, tenemos dos ponentes que son las auténticas expertas, no el presentador de esto, sino ellas, unas verdaderas expertas en esta cuestión, que son Mercedes Abarquero y Cristina Serrano. Mercedes Abarquero, que intervendrá en primer lugar, es licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, responsable del Departamento de Formación y responsable científica de Vichy España y se ocupa de áreas como el desarrollo e implementación de estrategias de formación de Vichy para mayoristas, para farmacias y farmacias, formación para clientes de producto, formación en retail, rentabilidad y técnicas de venta o comunicación científico-médica. La doctora Cristina Serrano es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en dermatología médico-quirúrgica y venerología, es miembro de la Academia Española de Dermatología, coordinadora del grupo de tricología de esta academia y miembro del grupo de cirugía, además de ser actualmente facultativo especialista de área de dermatología, ejerciendo sus funciones en Granada. Sin más, les dejo con Mercedes. Me falta una cuestión del currículum muy importante, que es que además Cristina Serrano tiene genética gallega, por lo tanto, de Vigo concretamente, y yo que soy de Coruña, pues estoy especialmente agradecido en que sea ella la que va a realizar esta ponencia. Bueno, les dejo con Mercedes Abarquero y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor, Muchas gracias por la presentación y vamos a arrancar con la primera parte de la ponencia que habla de la oportunidad de negocio. ¿Por qué capilar es una oportunidad de negocio dentro de la farmacia? Bueno, pues sí que es verdad que cuando hablamos de tendencias, hoy en día tenemos que pensar en Internet y lo que buscan y lo que se documentan nuestros consumidores antes de comprar en nuestras farmacias o con cualquier otro lugar. Y es que el 92% de los consumidores buscan información en Internet antes de comprar un producto. Y además hacen búsquedas también, no solo del producto, sino de sus patologías o problemáticas que tienen. Y en concreto, en el caso del cabello, pues podríamos decir que hay top búsquedas que realmente son las más frecuentes dentro de las búsquedas capilares, como en el caso número 2, que es la alopecia areata en el caso número 7, la caída del cabello, el pelo en general. Podríamos decir búsquedas de cómo es mi cabello, cómo lo cuido, etcétera. Y también, pues, preguntas que se hacen que son productos que no contengan determinados componentes o que incluyan determinados compuestos para mejorar la calidad de su cabello. Y es que realmente Google nos ofrece mucha información y nos ofrece también información en cuanto a las tendencias o las búsquedas o problemáticas que tienen los pacientes. Y fijaros, las tendencias del consumidor en búsquedas de Google Trend, que es la herramienta que tiene Google para darnos la visión global de todas las búsquedas que hay en Internet, es que la alopecia ha crecido un 50%, las búsquedas, que en el caso de la caída del cabello un 2,5% desde el año 2007 hasta la actualidad,
que en el caso de la caspa se ha multiplicado por 3, es decir, un 300%, hay más de búsquedas, es decir, cada vez nos informamos más en torno a qué es lo que me ocurre y cómo cuidar mi cabello, y por 2, por ejemplo, en una patología que está relacionada también y que muchas veces veréis que se asocia o se encuentra y que tenemos ese cruce entre hasta dónde es caspa y cuándo empezamos a hablar de dermatitis seborreica, que es como esta patología que se ha multiplicado en un 200%. Y es que la preocupación del cabello es algo que afecta a los consumidores, y cuando preguntamos al consumidor sobre sus preocupaciones, si tienen una problemática capilar, el 83% de ellos nos hablan que realmente tienen un problema capilar. Y yo os voy a hacer una pregunta, ya que estamos aquí en petit comité, podríamos decir. ¿Cuántos pensáis de ellos que acuden a la farmacia? ¿Todos? ¿Un 50%? Menos, decís. Fijaros que antes Héctor nos ha hablado de cómo la farmacia podríamos decir, tiene que ser el referente porque somos personal sanitario, somos personal cualificado y podemos ofrecer un consejo. Y si vemos las estadísticas de cuánto se vende de productos capilares en el mercado, pues vamos a encontrarnos que el total de mercados, que supone un importante montante, el 72% de las compras de productos se realiza en el supermercado y un 13% es lo que nos llevamos a la farmacia. Es decir, 1,3 de cada 10 consultas o de cada 10 productos que se venden lo hacemos en la farmacia. Esto podríamos decir, nos puede suponer que todavía, podemos decir, no estamos haciendo todo lo que podemos hacer, pero es el recorrido que tenemos por delante y es ahí donde nos tenemos que focalizar, cómo podemos desarrollar el territorio capilar dentro de nuestras farmacias. Y simplemente a modo de datos, para que sepáis cómo se distribuye dentro de las farmacias, más de un 50% son de champús. Fijaros que aquí se engloban todos los tratamientos, tanto de uso frecuente como los tratamientos que hablamos muchas veces para patologías concretas, como la caspa, la dermatitis seborreica, etc. Un 38% se destina, o la cesta va destinada a los productos que son lociones, anticaída principalmente, y un 5% son otros productos como pues, los productos acondicionadores o productos fijadores del cabello que pues, también tenemos, aunque de una forma mucho más tímida en la farmacia, también los tenemos. A nivel de prescripción capilar, fijaros, y aquí sí que es importante, porque la prescripción capilar es el sexto motivo que tienen los médicos para prescribir un producto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque realmente, y veréis después también, cómo las preocupaciones capilares son los top, podríamos decir, problemáticas que un dermatólogo ve. Y es que realmente el cabello nos preocupa y nos preocupa mucho. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta para trabajar de cara a un aumento del crecimiento de la categoría capilar dentro de nuestra farmacia. Y si nos fijamos en las consultas más frecuentes, vemos como la caída del cabello, la pérdida de densidad, las alteraciones del cuero cabelludo en diferentes intensidades, desde una hiperseborrea caspa hasta un problema de sensibilidad unido a una dermatitis seborreica, psoriasis, dermatitis atópica, son sintomatologías o problemáticas frecuentes que nos encontramos en la farmacia, al igual que otras alteraciones de la fibra capilar que nos solemos encontrar. Y es que la recomendación en la farmacia pasa por una valoración capilar, una anamnesis, conocer perfectamente qué es lo que está ocurriendo, hacer o derivar al médico para una recomendación. ¿Por qué digo esto? Es muy importante saber hasta dónde podemos llegar como farmacéuticos en nuestra recomendación y cuándo necesitamos hacer ese paso y hacer esa derivación al dermatólogo. Por supuesto, cuando tenemos la derivación al dermatólogo va a haber una prescripción habitualmente y ahí sí que podemos, junto con la dispensación, hacer una atención dermofarmacéutica también, hacer esa venta cruzada de que muchas veces os hablamos, pero sobre todo es hacer esa atención dermofarmacéutica capilar al paciente y sobre todo su seguimiento, para al final tener, podríamos decir, un valor añadido en lo que estamos haciendo que es tan importante para ganar la fidelidad de nuestros consumidores. Y como hemos visto que la recomendación en la oficina de farmacia es muy importante y sobre todo saber cuándo y qué problemáticas nos podemos encontrar, pues sí que es verdad que hoy vamos a contar con Cristina Serrano, que nos va a ayudar, y es importante tener en cuenta que para poderlo hacer tenemos que formarnos. Gracias a ella vamos a tener información hoy sobre
nuestra recomendación y también la recomendación que hacen los dermatólogos, cuándo es una patología y cuándo es otra, cómo podemos trabajar los protocolos y vamos a ver posteriormente cómo podemos dar un servicio capilar en la farmacia. Yo me voy a despedir, ¿de acuerdo? Hasta dentro de un ratito, que intervengo después de Cristina, porque yo creo que ahora vamos a disfrutar realmente de nuestra dermatóloga, de nuestra tricóloga, que nos va a presentar y nos va a ayudar en toda esta parte de recomendación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar pues, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista dermatológico. Creo que la tricología, que es la ciencia que estudia la patología capilar del pelo, pues está justificada estudiarla porque es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros. Fíjense en el esquema, que es el primer motivo de consulta por encima de patología general, por encima incluso de la cosmética, y nos ha dicho ya Mercedes que también es muy importante desde el punto de vista de la oficina de farmacia. Sin embargo, en este estudio, cuando le preguntamos al médico, al paciente, a dónde va, a quién consulta, fíjese que solamente el 3% acude al médico y, sin embargo, es un problema que tiene un impacto psicosocial tremendo. Entonces, aquí, quizá, ya que a nosotros solamente viene un 3% y supone el motivo de consulta más frecuente, ¿dónde está el papel del farmacéutico? Que como especialista también sanitario y con una formación sanitaria adecuada, pues debería ser la primera línea de consulta de estos pacientes. Además, tienen la suerte de tener una atención dermofarmacéutica. Pero para esto insistir en que tienen que tener un conocimiento capilar, saber dónde está el límite, saber las recomendaciones, saber cuándo hay que derivar y también pueden ser útiles en el seguimiento de los pacientes, en conocer efectos secundarios de la medicación para, en algunos casos, no asustarles porque son pacientes que vienen muy preocupados, la mayoría son mujeres, pero cada vez va aumentando la incidencia de los varones en estos problemas y son pacientes muy preocupados que cualquier síntoma o cualquier cosa que no va como a ellos les gusta van a consultar. Empezamos por unos conceptos básicos. Este es el pelo. El pelo forma parte de la unidad pilosebácea, que está formada por el pelo y por la glándula sebácea. De aquí destacar que la parte visible es el tallo y la parte que va por debajo del tallo es donde está el bulbo, donde está toda la actividad celular, donde está pues esa matriz, esa célula y donde se va a formar el pelo. La mayoría de problemas de alopecia es aquí donde va a estar todo el mecanismo etiopatogénico, no en el tallo, que es lo que los pacientes se van a preocupar más. Por eso muchos dicen, y me puedo tintar, y me puedo poner permanente, y me puedo cortar el pelo de esta forma o de otra. Cuando estamos hablando de un problema de alopecia, normalmente pueden hacer todas esas cosas y seguir su vida normal, porque eso lo que va a hacer es alterar más o menos la estructura cuticular, la estructura del tallo, pero no va a modificar el curso de la alopecia. En segundo lugar, pues el cuero cabelludo es una piel con una estructura igual que en el resto del cuerpo, pero hay tres cosas: una, que la capa córnea es más gruesa, que hay más folículos pilosebáceos y que hay más glándulas sudoríparas. Y esto es especialmente importante, primero por patologías que nos vamos a encontrar, como la dermatitis seborreica o la hiperhidrosis, que afectan exclusivamente a cuero cabelludo, y también pues porque a la hora de elegir un excipiente no va a ser lo mismo si queremos utilizarlo en un párpado con una piel fina que en un cuero cabelludo pues que tiene que atravesar toda esta capa córnea. Otra de las preguntas que muchos pacientes nos hacen y le harán a ustedes es el que tengo la cola muy finita, es que se me está cayendo el pelo y tengo muy poca densidad. Pues aquí hay que saber que la densidad va a depender de dos factores. Una coleta, pues puede ser igual formada por mucho pelo muy fino que por poco pelo muy grueso. Entonces, esa densidad depende tanto del número de folículos como del grosor. El número de folículos viene determinado genéticamente y, por supuesto, va a ser mucho mayor al nacimiento y va a ir disminuyendo con los años. Esto quiere decir que con 40 años yo no puedo tener el pelo que cuando hice la comunión. Y esto es una cosa que es fisiológica y que hay que explicarle así a los pacientes. Y luego también el grosor, que viene determinado genéticamente y que va a diferenciar unas razas de otras, también el grosor de forma fisiológica va a ir disminuyendo con los años. Distinto es pues que haya una miniaturización, un adelgazamiento de los pelos de forma patológica, como ocurre en las alopecias androgenéticas, o que disminuya el número de folículos, como ocurre en muchas alopecias que ahora vamos a ir viendo con los casos clínicos. Entonces, el tema de se me cae el pelo. Bueno, se me cae el pelo, a todos se nos tiene que caer el pelo. Existe una caída fisiológica diaria que es normal de 50 a 100, 150 pelos al día.
Y esto ocurre porque, a diferencia de muchos animales, como el zorro, por ejemplo, que todo el pelo le crece o todo el pelo se le cae, hacen sus mudas, nosotros no todos los pelos tienen un crecimiento sincrónico. Hay unos pelos que van a estar en la fase de crecimiento, que es la fase de anagen, un 80 o un 90% van a estar en fase de crecimiento y un 10-15% van a estar en fase de caída. Ese 10-15% que está en fase de caída es lo que conduce a esa caída fisiológica de 50 a 100 cabellos al día. Luego, cuando hay una pérdida que es mayor de esta, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial amplísimo, que es lo que vamos a ver ahora, que muchas veces lo vamos a sacar con una historia clínica y con una anamnesia adecuada. Y luego hay métodos de exploración pues más específicos, como es la tricoscopia, que bueno, se puede asemejar un poco a las cámaras, videocámaras que utilizan ustedes, o el tricograma, que es de gran utilidad para nosotros, que nos permite ver las raíces. Pero ya solo con la historia clínica, como vamos a ver hoy, puede haber una orientación a un diagnóstico cierto en la gran mayoría de los casos. Otra pregunta que nos encontramos es: ¿no me crece el pelo? Es que a mí no me crece nada el pelo. Bueno, pues tenemos que saber que el pelo crece por término medio 1 centímetro al mes. Esto supone pues unos 0,25 centímetros a la semana. Lo podemos averiguar en las personas que vienen con mecha o tintada, es muy fácil, porque se mide la distancia que hay desde la raíz hasta donde empieza el tinte y aproximadamente le podemos decir, pues hace medio mes que se lo puso si es 0,5, o hace un mes que se lo puso si es 1 centímetro. En otras personas pues hay que rasurar un área y medirlo a la semana para ver el crecimiento. El crecimiento, decimos, 1 centímetro al mes. Disminuye también con la edad, como decíamos, de los factores de la densidad, pero luego hay pues factores endocrinos, metabólicos, autoinmunes, que pueden hacer que disminuya el ritmo, la tasa de crecimiento, y es lo que nos toca a nosotros averiguar en caso de que sea patológico. Un falso mito, el rasurado, sobre todo en los bebés, los recién nacidos, de afeítale la cabeza que verá el niño qué pelo más negro y más denso va a tener, ¿no? Esto no afecta para nada al ritmo de crecimiento, o sea que es un falso mito. Ahora nos vamos a detener en algunos casos clínicos. Después de la presentación vamos a tener un turno de preguntas, que si tienen alguna duda pues vayan ustedes apuntándola. El primer caso es un varón de 20 años de edad, que el motivo de consulta es que tiene muchas entradas, que se está fijando que cada vez tiene más entradas. Pues en la historia clínica no hay ningún otro signo más, solamente dice que son las entradas, pero no tiene una caída, no tiene un adelgazamiento del pelo. Se le pregunta por el padre y el abuelo y dice que tiene las mismas entradas. Normalmente se consideran constitucionales y no habría que tratar, no sería necesario tratar. El segundo caso es lo mismo, que te dice que se le está formando las entradas, pero además que tiene un pelo que es cada vez más finito y con menos densidad. Pues bien, en estos casos lo que hay que investigar es una posible alopecia androgenética, que es la calvicie común. La calvicie común puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Normalmente los hombres van a tener un patrón típico que vamos a ver y las mujeres un patrón típico, pero puede ocurrir que las mujeres tengan patrón de hombre y el hombre patrón de mujer. Lo que ustedes tienen que tener claro es que es una caída que empieza, que no es alarmante, pero que llega un momento que se miran al espejo y dicen: tengo menos pelo, tengo menos densidad, y además el pelo lo noto como con menos cuerpo, que está más fino. Eso es una alopecia androgenética. La alopecia androgenética es el motivo quizá más frecuente de consulta en relación a las alopecias. Más de un 50% de los pacientes lo van a sufrir a lo largo de su vida, de los varones. Y como el nombre indica, pues va a tener relación con los andrógenos, que son las hormonas masculinas, y también con la genética. Dependiendo de la carga genética que existe, va a tener la alopecia una evolución u otra, y como es una herencia poligénica y una herencia que no es conocida al 100%, nosotros no podemos predecir qué le va a pasar a ese hombre que viene consultando por una alopecia androgenética. No le podemos decir cuánto tiempo va a tardar en quedarse calvo por completo, ni cuál va a ser la respuesta a los tratamientos. Decíamos que influyen los andrógenos. Los andrógenos es la testosterona principalmente, que puede ir en la sangre libre o unida a la proteína. Esa no nos importa. La libre es la que entra en las células. Cuando entra en la célula, por acción, esto se los cuento porque es el mecanismo principal del finasteride, que es el antiandrógeno de elección en la alopecia androgenética, cuando entra la testosterona en la célula, por acción de las 5-alfa reductasas se convierte en dehidrotestosterona, que es la hormona activa y la que va a liar todo el caos en la alopecia androgenética. ¿Y qué es lo que hace? Pues bien, lo que hace es que el ciclo capilar, que es anagen, que es la fase de crecimiento, reposo y telógen, que es la fase de caída, normalmente hace que la fase de crecimiento se acorte. Si se acorta la fase de crecimiento,
los cabellos son más cortos, claro, y además entra antes en la fase de caída, con lo cual un mismo cabello se está cayendo más veces y cada vez que nace más cortito y más fino. Y al final, ¿qué hay? Pues una miniaturización, un adelgazamiento del pelo, y del pelo terminal al final va a convertirse en un vello, en la pelusilla que nosotros vemos pues, en los calvos. En los hombres, la escala que normalmente seguimos es esta, la escala de Eblin. La otra lo siguen los americanos, pero lo que nos dice es el modelo de progresión de la alopecia androgenética. Fíjese en las imágenes cómo va habiendo un retroceso de la línea de implantación de las entradas, luego en un segundo estadio habría una pérdida a nivel de la coronilla del vértex, en el tercero van uniéndose estas dos zonas, van confluyendo, y en el cuarto ya se va quedando limitado, y en el quinto a la zona occipital solamente. Aquí vemos algunas imágenes, grado 1, grado 2, con esa pérdida de densidad en la coronilla que se va juntando, el grado 3 más evidente y el 4 y el 5 que sería la calvicie prácticamente completa. Decir que cuando hay una calvicie ya completa, eso es tejido cicatricial, ahí por mucho que hagamos y por mucho medicamento, mucha dermocosmética o mucho que hagamos, ahí ya poco tratamiento vamos a tener porque se ha convertido en una alopecia cicatricial. Lo importante es diagnosticar esta alopecia en el estadio 1, por supuesto, sino en el 2, pero cuando tienen mayor eficacia tanto el tratamiento tópico como el tratamiento sistémico. Esto decíamos que puede ocurrir, la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. La historia clínica es exactamente igual, lo que pasa es que nos llama más la atención en mujeres, pero nos van a decir, de repente me he mirado al espejo y no se me cae mucho el pelo, pero me he visto que estoy calva, que me estoy quedando calva, que tengo una pérdida de densidad, sobre todo en la zona central. En las mujeres lo típico es que la línea de implantación se le queda quieta, no hay entradas como en los varones, pero hay una pérdida sobre todo central. Aquí vemos cuáles son los patrones. Nosotros seguimos el patrón de Ludwig para clasificar esta alopecia. Un estadio 1 poquito, en el 2 más evidente y en el 3 pues no queremos que llegue a este caso. Una alopecia tipo 1, una alopecia androgenética femenina que llamamos faga y a la masculina le llamamos maga. Le digo por si lo ven por ahí. Y en el grado 3 pues que ya hay una pérdida muy evidente. En el diagnóstico, pues bueno, hemos dicho que nosotros vamos a hacer muchas pruebas, tanto de exploración, de palpación, de métodos semi-invasivos, pero ustedes quiero que se queden con esto, o sea, con la historia clínica, en el tricograma, que es la visión nuestra al microscopio óptico, pues la importancia de ver las raíces, que eso lo vamos a ver nosotros, y la tricoscopia, que es lo que ustedes pueden acceder. ¿Qué vamos a ver? La diversidad en el diámetro es lo más importante. Habrá pelos que sean de un diámetro normal y pelos que sean muy finos y pelos que estén en el camino, que se estén miniaturizando. Esto es por lo que les contaba antes. No todos los pelos están afectados por la alopecia androgenética, por lo tanto, habrá pelos que ya estén bellos, habrá pelos que estén en el camino y habrá pelos normales. Eso es la diversidad en el diámetro de los tallos, que es lo que nos va a dar el diagnóstico de forma específica en la alopecia androgenética. También podremos ver sobre el casco, sobre el cuero cabelludo, esos puntos amarillos. Los puntos amarillos son el resultado de que como el pelo se está miniaturizando, se está haciendo muy finito, ese folículo se tiene que ocupar por algo y lo hace pues, por grasa, por sebo, por descamación y da ese aspecto amarillento. Y el patrón pigmentado en panales, ese retículo, esa red marrón que también podemos ver, pero solo en las calvas que ya están muy instauradas y que son el resultado del fotodaño, de la acción de la exposición a la radiación ultravioleta de forma crónica. Aquí vemos un caso clínico, ya con la clínica ustedes pueden saber que es una alopecia androgenética y la dermatoscopia con esa diferencia en los diámetros, que es lo que yo quiero que se queden. Y aquí ocurre lo mismo en esta mujer con una alopecia grado 2-3, en el que aparte de la diferencia se ven también esos puntos amarillos. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Pues bien, en estadios iniciales suele ser suficiente con tratamientos tópicos. El tratamiento tópico que ha demostrado eficacia en la alopecia androgenética es el minoxidil, que lo utilizamos al 5%, aplicado 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El problema del minoxidil para mí es que muchos pacientes no saben hacer el tratamiento de forma correcta o no saben esperar el tiempo adecuado, que mínimo son 3 meses por el ciclo capilar. Antes de los 3 meses no se va a ver absolutamente nada. Yo se lo explico muchas veces a los pacientes que cuando echan semillas para un tomate tienen que esperar también tiempo, ¿no? Pues en el tratamiento del pelo exactamente igual, hay que dar unos tiempos de eficacia. Y luego lo que decía, que no saben utilizarlo. La mayoría de los comercializados pues vienen en un spray o vienen con una jeringa. La cantidad no va a ser la adecuada.
va a chorrear, se viene para la cara, pueden hacer hipertricosis. Si es un pulverizador, se queda adherido al tallo piloso y no al casco, al cuero cabelludo, que es donde queremos que haga la función. Con lo cual, a mi gusto, pues con un cuentagotas este problema se solucionaría, y 15 gotas, 30 gotas, que corresponde al centímetro cúbico que todos recomendamos, pues sería suficiente. Al minoxidil se le pueden añadir pues otros antiandrógenos, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, como son la progesterona, la espironolactona o la canrenona tópica, pero sin olvidar que estos medicamentos pues no han demostrado la eficacia que ha demostrado el minoxidil, o sea que se podría utilizar añadiéndolo al minoxidil. Y luego, en estos estadios tempranos, toda la dermocosmética es donde hay que meterla. ¿Por qué? Pues porque primero, la dermocosmética nos va a ofrecer un aumento de la densidad solamente de forma cosmética. Cuando hablaba del tallo, o sea, todos estos productos lo que van a hacer es aumentar ese volumen, aumentar esa densidad de forma cosmética. Y luego muchos de los productos pues también van a interferir, no como medicamento y no con la eficacia del minoxidil, pero sí van a interferir también en el ciclo capilar, quizá alargando un poco la fase de anagen. Entonces, aquí, en las primeras fases de tratamiento, es cuando más tenemos que incluir la dermocosmética. Y luego, en caso de que hayan pasado 3 o 4 meses y no veamos respuesta con tratamientos tópicos, ya tendremos que añadir tratamientos sistémicos. Como decía, de elección en la alopecia androgenética masculina, el finasteride, que ha mostrado pues, una eficacia en la detención y en el recrecimiento muy alta, pero hay que esperar hasta los 12 meses de tratamiento para verlo. Y el problema que nos encontramos en las mujeres es tremendo, pues porque si nosotros es una mujer en edad fértil y le damos un antiandrógeno, si se queda embarazada, el riesgo de feminización del feto masculino es alto. Entonces, no hay ningún antiandrógeno que esté aprobado o indicado por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgenética femenina. Y, sin embargo, es en esta edad, de la edad fértil, cuando está empezando y cuando tenemos que dar tratamiento. La mayoría de las veces nos encontramos con problemas serios en este aspecto, insistir mucho en el tratamiento local. En las mujeres sí hay que investigar si hay otros signos de hiperandrogenismo, si hay otros signos de que tengan los andrógenos altos, pues como pueden ser mucha grasa o mucho vello o mucho acné, o alteraciones en la regla. Todo eso nos puede orientar a que haya un problema tanto en el ovario como en las suprarrenales. Entonces habría que hacer tratamiento específico. Pero en otros casos, que es lo más frecuente, que sea solamente por una genética y no por una alteración de los andrógenos en circulación, pues tendríamos que hacer pues todos los antiandrógenos estos periféricos con el problema que ya he comentado en la mujer fértil. A modo de esquema, estadios iniciales: empezar con dermocosméticos, minoxidil, esperar 3-4 meses, no suspender minoxidil y dermocosméticos, y si no hay respuesta, asociar el finasteride, esperar 1 año, si hay respuesta, continuar. Los estudios que hay son ya 15 años de seguridad con el finasteride, con lo cual lo consideramos a la dosis de 1 miligramo perfectamente tolerable. Si no hubiera respuesta con esto, pues o bien asociar dutasteride o bien ya pues indicar tratamientos quirúrgicos, implante de pelo o las pelucas. Y en las mujeres, pues prácticamente igual, con la salvedad que os he comentado: minoxidil, tratamiento dermocosmético; en caso de que no haya respuesta a los 4 meses, asociar un tratamiento sistémico, que normalmente en edad fértil, en mi experiencia, suelo indicar la espironolactona; si es no fértil, finasteride. Que al año no hay respuesta, pues se vuelve a replantear todo el caso y se le indica el tratamiento quirúrgico o la peluca. Bueno, hasta aquí alopecia androgenética. Ahora nos vamos a otro motivo de consulta muy frecuente, quizá más en las mujeres, que consultan más, pero se da también en los varones, que es la tragedia. Se me cae muchísimo el pelo. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuánto? Una barbaridad. Es que lleno el sumidero de la ducha, es que me levanto y está la cama entera llena de pelos, es que muchísimo. Bueno, eso normalmente corresponde a efluvios telogénicos. Los efluvios telogénicos ocurren porque, recuerden la imagen del ciclo capilar, de las fases de crecimiento, pues el pelo está creciendo en condiciones normales, bien, pero actúa una nosa externa que hace que el pelo de repente entre en fase de caída. Le tiene que dar tiempo a ese pelo que le han dado la orden que se tiene que caer, le tiene que dar tiempo a caerse, a que se desprenda de sus membranas, de sus vainas, que cese la actividad celular, que suba a cuero cabelludo y que se caiga. Y en esto tarda aproximadamente 2-3 meses. Esto se lo cuento porque mucha gente: se me cae una barbaridad del pelo, y esto es que he estado de exámenes, la semana pasada estuve de exámenes. No.
Eso, a lo mejor por los exámenes se le cae el pelo dentro de 3 meses, pero nosotros tenemos que buscar la causa de que se le esté cayendo hoy el pelo de esa forma alarmante en 3 meses atrás. Es muy característico, pues como hay una pérdida de densidad de forma generalizada y de forma brusca, luego hay una recuperación de ese pelo, que además como el folículo no está enfermo, solamente que ha tenido como un accidente, pues el pelo se va a recuperar y a regenerar prácticamente al 99%. Y además lo va a hacer de buena forma, porque es un pelo sano. Entonces va a ser muy típico, como vemos en la imagen, ese recrecimiento de pelo que lo vamos a ver sobre todo en la entrada y en la línea de recesión temporal. Decía investigar la causa, y las causas son múltiples. Las alopecias de renovación, las estacionales, las que tenemos en el mes de septiembre, octubre, corresponde a un efluvio telogénico. Las de después del parto, a los 2-3 meses del parto, es un efluvio telogénico. Determinados medicamentos, siempre hay que establecer la cronología compatible, como les digo. Anemia en la mujer es una de las causas más frecuentes de estos efluvios telogénicos crónicos. Luego el estrés, intervenciones quirúrgicas, infecciones, las pérdidas de peso muy bruscas, dietas ahora en los gimnasios, todo eso va a provocar un efluvio telogénico. Y lo más importante es tranquilizar al paciente, explicarle lo que le he explicado a ustedes, el por qué se está produciendo esa caída, que ha sido un accidente, que el pelo está sano y que el pelo va a volver a nacer. En estos casos sí es muy importante tanto la nutricosmética como la dermocosmética. Hay que explicarle al paciente que no son crecepelos, que no van a hacer que el pelo crezca, pero sí que el pelo cuando nazca, pues nazca con todos sus componentes y que lo haga de forma sana y con un aspecto saludable. En ello pues incluimos pues todos los complejos con vitaminas, con cistina, hierro, biotina, zinc y todos los tratamientos dermocosméticos que luego nos hablará Mercedes. Otro caso clínico diferente es las calvas. He ido a la peluquería y la peluquera me ha encontrado que tengo 3 calvas o me ha salido una calva, que eso es lo más frecuente. Muchas veces cuando lo vemos en la consulta ya está hasta incluso el problema solucionado, ya está hasta habiendo un recrecimiento de pelo. Sin embargo, esto es uno de los motivos que sí tienen que derivar al dermatólogo porque fíjese en este artículo. Esta es una muestra de todos los que hay escritos al respecto. La alopecia areata, que es de lo que estamos hablando, se considera hoy en día una enfermedad de tipo autoinmune, una enfermedad inmunológica. Es una enfermedad que va a destruir, para que lo entiendan, el pelo. Entonces, igual que va a destruir el pelo, lo puede hacer a otros niveles y se ha visto que hasta prácticamente un 50% de los pacientes que tienen una alopecia areata van a tener otra enfermedad de tipo autoinmune, bien clínica, subclínica o analítica. Y esto va a ocurrir sobre todo pues, en casos que son más recalcitrantes, que son de larga evolución, que no responden a tratamiento o en los casos que hay antecedentes familiares, no solamente de alopecia areata, sino de otras enfermedades. Y está tomando hoy en día mucha importancia la asociación de la alopecia areata con la celiaquía. Parece que está ahora más de moda. Por tanto, no es un problema exclusivamente cosmético, no es un problema solo capilar, puede esconder también otras alteraciones autoinmunes y hay que investigarlas. Este caso de este niño que parecía un poco como autoprovocado, cuando nosotros le miramos con la dermatoscopia, con la tricoscopia, con la videocámara, ¿no? Pues fíjense lo que nos encontramos. Esos puntos negros, sería la tercera imagen, esos puntos negros y esos pelos como que estuvieran fracturados, que estuvieran rotos. Eso es lo típico de una alopecia areata, eso es lo que van a ver en una placa que tiene actividad. En estos pacientes no solo tienen problemas de pelo, no solo pueden asociar alteraciones autoinmunes, también las uñas, cuando se las miran, pues tienen desde cosas menores como las que os muestro, que es piqueteado, hasta verdaderas destrucciones de las 20 láminas unguiales. Tricoscopia. ¿Qué vemos en la alopecia areata? Esos puntos amarillos que corresponden a que el pelo no está, entonces se ocupa de otra cosa el folículo. Los puntos negros, que son el pelo. Por ese mecanismo de tipo inmunológico lo que hace es que cesa el crecimiento, luego otra vez vuelve a crecer, luego cesa, luego vuelve a crecer. Pues por donde ha cesado el crecimiento ese pelo está como finito y se parte a la más mínima. Entonces los puntos negros es cuando se parten justo a la salida.
Los pelos en signo de admiración, que es un signo muy famoso en dermatología, que corresponde a la alopecia areata, son esos pelos que salen, que han conseguido salir, pero que cuando están un poquito ya fuera se fracturan, dando pues una imagen de pincel, una imagen desflecada de haberse fracturado. Y luego los pelos cortos y finos, que son indicios de que está repoblándose la placa. ¿Qué hacemos con una alopecia areata? Nos la mandan a nosotros. Nosotros ahora, si es una placa única y todavía tiene signos de actividad, lo que vamos a hacer es ponerle corticoide tópico y minoxidil. En muchos casos la repoblación es espontánea y no haría falta hacer ningún tratamiento, pero tenemos que poner porque también desconocemos cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser la evolución de esa alopecia areata. Los corticoides intralesionales a mí me gustan menos porque si se ponen hay que saber ponerlos porque vemos muchísimas atrofias producidas por ese corticoide intralesional cuando es pinchado. Y luego, pues, otras misceláneas pues, que se han empleado con más o menos éxito, que yo soy de la opinión que se ponen y lo que no hacen nada, lo único pues que estaba de Dios el que la alopecia areata se curara en ese momento. Cuando hay una afectación de más del 50%, cuando no responde el tratamiento tópico, se pasa a tratamiento sistémico, que de elección son los corticoides. Hasta ahora se utilizaban los corticoides pues, a dosis a lo mejor de inicio de 1 miligramo, kilogramo de peso, pero ahora se utilizan los corticoides en pulso, que se dan 1 o 2 días a la semana y con eso disminuimos los efectos secundarios prácticamente a inexistentes. Otro motivo de consulta. Esta es una entidad que se describió en el año 94, o sea, muy reciente, y sin embargo seguro que todos ustedes han visto hoy en día alguna, porque está siendo como una epidemia. Y el problema es que no sabemos, en lo que está centrado ahora casi toda la investigación tricológica, porque no sabemos ni por qué se produce, ni qué es lo que está haciendo que haya más casos. No tenemos nada claro respecto a la alopecia frontal fibrosante, que es como se llama esta entidad, posmenopáusica, pues porque aparece sobre todo en mujeres después de la menopausia, aunque hay casos descritos en más jóvenes y también hay 8 o 9 casos descritos en varones. ¿Cómo se presentan? Pues personas que han perdido la ceja, que bueno, que la van perdiendo, pero no le dan importancia, pero de repente un día ven que la cabeza, pues que se le está echando como si fuera una diadema, se le está poniendo para atrás el pelo y que no tiene freno, o sea, que va evolucionando con una disminución de la densidad a nivel frontoparietal, pero lo más característico es esa diadema que se empieza a echar para atrás. Y además es una pérdida que crea una cicatriz, con lo cual pelo que se ha caído y pelo que hace cicatriz, ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Y tiene una progresión relativamente rápida, con lo cual hay que reconocerla, hay que derivarla al dermatólogo para hacer tratamiento y hay que instaurarlo lo más rápido posible porque si no se nos va a convertir en una cicatriz. Fíjense en la imagen, cómo se ve perfectamente como 3 bandas. Una que es la banda de la piel envejecida de la cara, de la que le ha dado toda la vida la exposición solar y hay un daño actínico. Luego una banda más clara, que es la banda de cicatriz, donde había pelo y ya no lo hay. Y luego estaría una línea finita, que es donde existe actividad y donde hay pues esos signos inflamatorios que son pues la rojez, como una especie de granito y como una pequeña descamación justo en la entrada del pelo. Fíjense en las imágenes que esto además sigue hasta llegar a la cabeza de payaso, como llamamos nosotros en los estadios finales. ¿Qué vemos con la tricoscopia? Pues lo que les estaba comentando, esos signos inflamatorios. Hay enrojecimiento alrededor de cada pelo y además hay esa hiperkeratosis, esa descamación muy centrada en cada pelo. Eso significa que hay fenómeno inflamatorio, que hay una actividad ahí y que es la que nosotros con tratamiento tenemos que frenar. ¿Y qué tratamiento? Pues si decía que estábamos perdidos en cuál es la patogenia de la enfermedad, pues sin saber esto poco vamos a hacer con el tratamiento, pues vamos a ir abordando todos los campos que sospechamos. Por una parte, creemos que esto es una enfermedad de tipo inmunológico también, primero porque la histología es de enfermedad inmunológica, después porque responde a tratamientos con corticoides que son antiinflamatorios y luego porque se asocia también a otras enfermedades autoinmunes, por tanto, damos corticoides y damos dolquines. Ahí lo cubrimos. Y luego, por otra parte, como aparece después de la menopausia y también hay casos descritos en mujeres que han sido intervenidas a lo mejor con matricectomía, con carcinoma ovárico, pues bueno, damos el finasteride como antiandrógeno. Si bien es verdad que haciendo todo lo posible hay casos que responden a la perfección y hay casos que empiezan a progresar haciendo lo mismo y no tenemos freno y no tenemos pues, posibilidad de decirle el pronóstico.
Otras alopecias que hay que derivar, por supuesto, al dermatólogo, puesto que son enfermedades, las tiñas se siguen viendo hoy en día, son mucho más inflamatorias normalmente, con costras, mal estado general, hay adenopatía, tiene un crecimiento centrífugo, como una mancha de aceite, igual que ocurre en la piel, y necesita pues de un estudio, un cultivo y de un tratamiento antifúngico. Todas las demás alopecias cicatriciales que empiezan normalmente como una pequeña placa, que además lo vemos que tiene un aspecto cicatricial, que no es como en la alopecia areata que había pelitos, o en la otra que, aunque menos y menos densidad y más fino hay, estos son verdaderas cicatrices y verdaderos signos inflamatorios de enrojecimiento, de picor, de escamas, de dolor. O sea que esto hay que hacer diagnóstico al inicio para poner tratamiento y que no vaya progresando. Y luego otros casos que nos consultan y que supongo que lo consultan a ustedes con más frecuencia, que son pues las dermatitis seborreica, las atópicas, que van todas en el conjunto de tengo caspa y me pica el cuero cabelludo, ¿no? Pues en esto hay que hacer un diagnóstico diferencial bastante amplio. La dermatitis, bueno, esta es me pica la cabeza, tengo caspa, esto correspondería a una caspa más o menos seca. Cuando la caspa que vemos es una caspa seca y hay picor y vemos el cuero cabelludo que está enrojecido, tenemos que investigar porque lo normal es que haya algún antecedente de alguna loción, algún producto capilar, algún tinte, algo que haya producido una irritación. En estos casos, dando un antiinflamatorio o un corticoide local, se suele solucionar sin ningún tipo de problema. En esta otra me pica y además tengo esa caspa, pero ya es una caspa que es una caspa más gruesa, que es una caspa más amarillenta, que es una caspa que se queda como adherida, que es una dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica normalmente cuando afecta a cuero cabelludo va también a tener manifestaciones en otras localizaciones. Las típicas son la zona interciliar, aquí en los surcos nasogenianos, dentro de los conductos auditivos. Entonces, preguntar un poquito también por demás antecedentes. Eso sería una dermatitis seborreica. Y otro diagnóstico diferencial, la psoriasis. Psoriasis también hay una caspa, es una caspa que procede de placas, de verdaderas placas blanquecinas, como nacaradas, brillantes, que normalmente hay afectación también a nivel de cuerpo, de codos, de rodillas, en las uñas, aunque hay afectación exclusiva de cuero cabelludo, y en estos casos lo primero que hay que hacer y que nos ayudarían además mucho es mandarles queratolíticos, quitar la placa. Lo primero que hay que hacer es quitar toda la placa, ácido salicílico normalmente lo que enviamos. ¿Por qué? Porque si luego nosotros tenemos que mandar tratamiento para tratar el psoriasis, que suele ser con corticoides o derivados de la vitamina D, no van a hacer nada si los ponemos directamente sobre la placa. O sea, primero es decostrar, quitar todas las escamas y luego el tratamiento específico de la patología. Aquí vemos un diagnóstico diferencial, dermatitis seborreica, psoriasis de cuero cabelludo, que ya pues, hemos venido diciendo. Quizá la dermatitis seborreica, recordar el carácter graso, amarillento y que aglutina el pelo, o sea que queremos quitar la escama y van los 3 o 4 pelos juntos, y en la psoriasis pues el aspecto blanco, nacarado de la placa, brillante y que no aglutina en absoluto el cuero cabelludo. Y luego tenemos las pediculosis, que son muy frecuentes y que igual que decíamos que las tiñas siguen existiendo, los piojos aún más y además con verdaderos brotes y parece que lo están echando en las puertas de los colegios porque cada vez más se consulta por me pica el cuero cabelludo, hay veces que vienen hasta con placas liquenificadas, engrosadas de rascarse a nivel del cuello y lo que tienen pues son las pediculosis capiti, sobre todo fíjense en la parte occipital, en la parte de detrás de las orejas, que es donde más existe la infestación y se le pone su tratamiento directamente en la oficina de farmacia. Insistir en los tratamientos de este caso, pues que el uso de la liendrera, de los peines específicos, es casi de mayor utilidad y mayor beneficio que todos los productos tópicos que se pongan. Y bueno, terminar con las dinias, que las dejábamos ahí un poquito, que las dinias son cuando no encontramos ninguna patología de cuero cabelludo y el paciente pues tiene una sensación que no llega a ser picor, que es como un entumecimiento, como un dolor neuropático, que aquí quizá en estos casos pues sí el tratamiento dermocosmético, pues con cosas que no le irriten más de la cuenta, con polidocanoles, con sustancias, lociones refrescantes, pues sí podría tener también algún beneficio. Y sin más, pues paso a Mercedes de nuevo la palabra. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una visión bastante rápida de lo que muchas veces nos encontramos en la farmacia. Muchas veces cosas que podemos tratar nosotros y otras muchas las que tenemos que derivar.
A mí me gustaría, antes de arrancar esta parte, recordaros que a veces hablamos de la atención dermofarmacéutica en capilar y pensamos únicamente, cuando hablamos de esto, de la loción que le puedo dar para tratar la caída del cabello, que lo podemos hacer y, como habéis visto con Cristina, son complementarios y se pueden utilizar en determinados momentos como monoterapia. Pero más allá de eso, habéis visto que muchos de los tratamientos que tenemos en patologías se utilizan también ciertos medicamentos que tienen efectos secundarios, que pueden producir ciertas alteraciones en el cuero cabelludo, o que tenemos que combinarlos con productos que nos ayuden a mejorar el estado de el cuero cabelludo y mantenerlo sano. Al final, un dermocosmético y un dermocosmético capilar se diferencia también en eso, en que más allá de limpiar, nos va a ayudar a que se mantenga esa salud del cuero cabelludo y, por tanto, a que los brotes y esos problemas que aparecen, que sí que es patológico y que hay que tratarlo con fármaco, se espacien en el tiempo, y es ahí donde también tenemos que hacer nuestra labor día a día de educación con el paciente, de realiza el tratamiento y durante los periodos de brote, o el acompañamiento del champú que sea el adecuado para que no le reseque el cuero cabelludo o mantenga en perfectas condiciones. En cuanto hablamos de la atención farmacéutica, fijaros, hay dos puntos claves. Uno de ellos es llegar al paciente y el otro es el abordaje capilar. Yo me voy a tener en este segundo, ya que el primero es cómo lo podemos hacer con campañas visibilidad, es decir, decirle a las personas que vienen a la farmacia de nosotros también te podemos ayudar en temas capilares. Y en el segundo caso es toda la atención farmacéutica, que está relacionada más con nuestro día a día. Fijaros, hemos hablado y Cristina nos ha compartido que muchas veces ellos hacen una historia clínica muy exhaustiva. Bueno, pues plantearos que dentro de esa elaboración de la ficha del paciente tenemos que ir un poquito más allá, conocer más y preguntar más. No simplemente qué te pasa, sino qué ha pasado hace unos meses, qué ha pasado hace unos días, hace unos años, qué te has puesto en el cuero cabelludo, para saber cómo le podemos tratar. Hacer una valoración, ver si tenemos que derivar o podemos tratar en la oficina de farmacia, realizar esa recomendación que puede ir acompañada de un fármaco en el momento que haya venido con una prescripción del dermatólogo, o hacer esa recomendación en función de nuestra valoración, valorar periódicamente y hacer un seguimiento, porque muchas veces os ha comentado ella son tratamientos largos, tratamientos a 3 meses o incluso un año. Si el paciente no ve resultados y no le animamos y no le explicamos bien, va a abandonar esos tratamientos. Y, por supuesto, hacer un seguimiento a nivel de vigilancia, de posibles reacciones problemáticas que tiene, etcétera. Es nuestra labor como farmacéuticos, y en la parte capilar tenemos un papel muy importante. Recordar estandarizar todos los protocolos, protocolizar las recomendaciones que realicéis y hacer esa cosmetovigilancia tan importante. Yo me voy a centrar en tres tipos de recomendación para tener un diagrama muy rápido y muy sencillo de cómo podemos hacerlo. Fijaros, en el caso de la caída, hablamos del estacional, de los efluvios telogénicos, del estrés, después de un momento de estrés, que hemos visto también que era un efluvio telogénico, igual que el posparto. Ahí la atención farmacéutica es clave y podemos tratar con las lociones anticaída que tenemos dentro de la farmacia, con los champús y, por supuesto, hacer seguimientos mensuales. Realmente que veamos cómo va evolucionando y hacer una valoración a 3 meses. También, ¿por qué? Porque si a 3 meses se mantiene esa problemática, aunque pensemos inicialmente que ha podido estar relacionado con un cambio estacional, por ejemplo, es necesario derivar al dermatólogo porque puede haber una causa subyacente. En otras patologías, como la alopecia areata, la alopecia androgenética, problemas hormonales, déficits nutricionales, ahí tiene que entrar un médico, un dermatólogo, un patólogo que analice exactamente qué es lo que está ocurriendo. A partir de la recomendación, que como veis va variando en función de la patología, vamos a poder después, cuando estemos en la farmacia, hacer una recomendación cruzada con el producto dermofarmacéutico. Desde una loción que podemos combinar con los tratamientos que se están prescribiendo, anticaída, o un champú, por ejemplo, en un caso en el que veamos que aportar densidad, un efecto cosmético, puede ser también beneficioso para nuestro consumidor. ¿De acuerdo? En este caso, para los tratamientos anticaída, nosotros os proponemos 2 productos, que son Aminexil Pro y Dercos Estimulante. Las lociones anticaída, ¿de acuerdo? Una monodosis, importantísimo la constancia. En este caso, a mí me gustaría destacar que Aminexil tiene un estudio que lo realizó el profesor Camacho y que tiene eficacia probada, dado que muchas veces con los cosméticos pues nos cuesta demostrar la eficacia. En este caso, aparte de todos los estudios que nosotros tenemos, un dermatólogo, profesor de la universidad
con mucho prestigio, evaluó y siguió el tratamiento con el producto y realmente se vio que era eficaz en el tratamiento y en el uso del producto. Por lo tanto, animaros a la recomendación de ese tratamiento y siempre combinarlo con un champú que nos ayude a aportar vigor, a aportarle fuerza para que cuando crezca ese cabello crezca también mejor. En el caso de falta de densidad, nosotros trabajamos con otro producto también cuando vemos que hay una coleta fina, cuando notamos que falta cabello, que ya no es que se esté cayendo, sino noto que me falta poco pelo, ayudar también a que recuperemos antes. Y para ello tenemos la estemoxidina y lo unimos con un champú que es Dercos Neogenic Champú. En este caso, incluye también una tecnología prodensificante que lo que nos va a dar es cuerpo y volumen. Si una persona lo que se ve es poco pelo, lo que necesita es que le aportemos volumen. Por lo tanto, por un lado, ayudamos a que recupere más rápido y por otro lado, vemos ese efecto visible inmediato con el tratamiento. A nivel de la caspa, fijaros, la caspa muchas veces decimos, nos llegan muchas consultas. El 50% de la población en España tiene caspa. Dependiendo si miras hombres o mujeres, edades, pero vamos, el global es que hay muchas personas que sufren esta problemática. A nosotros nos llegan mucho antes que en el dermatólogo. Somos muchas veces los consejeros, los primeros que vemos la patología y vemos si realmente es un score o una valoración en la que podemos trabajar o ya tenemos que derivar. Caspa grasa, caspa seca, al final, esta problemática que habéis visto antes, podemos trabajarla con champús eficaces a nivel anticaspa. Y cuando nos encontramos a una patología como la dermatitis seborreica, por ejemplo, pues nuestros champús dermocosméticos son coadyuvantes y nos ayudan a espaciar brotes. Cristina no lo ha comentado, pero una persona que tiene normalmente dermatitis seborreica, pues la tiene recurrentemente, de vez en cuando, es decir, es casi como un tipo de piel, te acostumbras a vivir con ella. Entonces, el ayudarle como un atópico a espaciar los brotes también es nuestra labor y muchas veces no se tiene tanto en cuenta. Acordaros de los tratamientos dermocosméticos, los champús anticaspa, que muchas veces os van a ayudar a espaciar esos brotes de dermatitis y mejorar la calidad de vida del paciente. Siempre lo vamos a poder recomendar o incluso en patologías o problemáticas que está asociado a un picor, pues tenemos champús que son calmantes. Mirad, para el tratamiento anticaspa nosotros proponemos Dercos Anticaspa, un tratamiento que además de eliminar la caspa reequilibra el microbioma, que es podríamos decir, todos los microorganismos que tenemos en el cuero cabelludo que son beneficiosos cuando están en unas concentraciones adecuadas, pero cuando se desequilibra empiezan a aparecer problemas. Nos ayuda a mantener durante más tiempo la eficacia del tratamiento una vez finalizado, ese efecto reequilibrante. Por lo tanto, podríamos decir que ayuda también a espaciar los brotes, incluso lo podemos utilizar en dermatitis seborreica como un mantenimiento una vez en semana. Y un tema que ha tocado al final Cristina y que muchas veces también en problemáticas que estén relacionadas con sensibilidad o con alteraciones o con cueros cabelludos, con problemáticas pues como las alopecias areatas o algo, podemos incluso darle una fórmula que también le ayude a que se mantenga ese cuero cabelludo en mejores condiciones. ¿Para ello qué podemos utilizar? Bueno, pues para ello tenemos un champú, es el tratamiento nuevo que tenemos dentro de la farmacia y es Dercos Ultracalmante. En este caso incluimos el Sensirine. El Sensirine es un tensioactivo, es un polisorbato que calma el cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Y además el pantenol, de forma que reforzamos la función barrera, ayudamos a que se mantenga mejor y hacemos que ese cuero cabelludo esté más fuerte. Resultado, se reduce el inconfort, esas sensaciones de picor tan desagradables que muchas veces se asocian a ciertas problemáticas y otras veces no sabemos por qué pasa. Bueno, pues en esos casos tenemos una solución, una ayuda que puede ser también adecuada para la recomendación en la farmacia. Y bueno, pues yo he ido un poco rápido porque he intentado dejar un poquito de tiempo para las preguntas, si os parece. Entonces, nos vamos a sentar por aquí y yo voy a dejar a Héctor. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Cristina. Tenemos un poco tiempo para unas preguntas. Si alguien se anima a hacer una pregunta. Agradeceros vuestra ponencia, mucha información en muy poco tiempo, que es lo malo que siempre tienen estas cosas. La primera pregunta sería ¿por qué me han elegido a mí para presentar esto? Igual por mi exceso capilar, no lo tengo claro todavía, pero bueno, si vosotros os queréis animar a hacer alguna pregunta en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo un par de ellas, pero me gustaría aprovechar para que quien tenga alguna duda en estos 5 minutos que nos quedan. Bueno, pues yo voy a hacer un par de preguntas. La primera sería a la doctora
Cristina, ¿qué medicamentos, al margen evidentemente de los citotóxicos, se encuentra en consulta que tengan más problemática con la caída capilar? Sí. Me vengo aquí. Vale. Me vengo contigo. Bueno, de los que pueden producir, los citostáticos lo que producen es una alopecia anagénica. O sea, no es la telogénica que he explicado, como es tampoco, no es muy frecuente, lo que ocurre es que en el mismo momento ese factor externo, que son los citostáticos, hacen que el pelo de repente, en la misma fase de crecimiento, se caiga, que es distinto a los efluvios telogénicos. Entonces, los citostáticos y algún medicamento biológico de los que ahora se están empleando para psoriasis, artritis psoriásica y enfermedades inflamatorias son los que producen el efluvio anagénico. Los de efluvio telogénico, pues hay muchos. La supresión de anticonceptivos orales, mucho antifúngico, los retinoides orales también lo producen, Sintrón también puede producir este tipo de caída. Hay muchos, o sea, hay muchos que producen efluvios telogénicos, pero siempre hay que establecer la cronología. O sea, si yo llevo tomándome no sé cuál, un retinoide 7 meses y ahora es cuando empieza a caerse el pelo, pues no, vamos a buscar otras causas. Yo, si me permite, después de esta pregunta, voy a contestar a Mercedes sobre la dermatitis seborreica. Eso que dice de que es una cosa crónica, bueno, sí y no. Muchas veces nos encontramos esa caspa grasa y esa seborrea en los adolescentes y es solamente por ese cambio hormonal, por un cambio hormonal que hace que haya más andrógenos de la cuenta y que entonces haya una mayor secreción de grasa, ya está. Luego hay la patología como tal establecida, que es la dermatitis seborreica, y que sí es verdad que van a tener periodos de estar bien y periodos de estar mal. Si entendemos el por qué ocurre la dermatitis seborreica, vamos a entender cómo hacer el tratamiento. Y lo que ocurre es que una persona pues tiene una grasa y esa grasa predispone a que ese microbioma del que he hablado, que ese microbioma pues son principalmente levaduras, ¿no? Pues que esas levaduras que todos las tenemos y viven con nosotros bien de forma saprofita, pues por la composición de la grasa que tiene el paciente se van a volver patógenas, ¿vale? Entonces, cuando se vuelven patógenas ya, pues, aparte de la infestación de la levadura, pues tenemos esa inflamación y esa descamación de la dermatitis seborreica que hay que tratar y que hay que poner un antifúngico porque si no, no se quita. Y estamos cansados de ver cómo las dermatitis seborreica única y exclusivamente se tratan con corticoides. No, el corticoide va a quitar la inflamación, pero no va a destruir a ese microbioma, no va a destruir a esa levadura. Entonces, hay que asociar también tratamiento con un antifúngico. Y luego lo que es ideal, una vez que ya se ha hecho el tratamiento, es hacer un tratamiento de mantenimiento que nos sirven pues todas estas sustancias que llevan los champús anticaspa y antigrasa, que lo que hacen es intentar impedir que se desarrolle esa flora, que se desarrollen esas levaduras. Al paciente y a su grasa no le podemos hacer nada porque ha nacido así, pero al otro factor, que es el que hace que ocurra la dermatitis seborreica, sí. ¿Vale? ¿Teníamos una pregunta? ¿No? Vale. Nada, nos queda un minuto. Nada, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia. Mercedes, Cristina, muchísimas gracias por esta estupenda ponencia y nada, emplazaros a cualquier otra mesa de interés aquí en Infarma, que hay muchas y muy comprimidas en el tiempo, entonces aprovechad el tiempo que os quede disponible. Muchas gracias a todos.